siempre sea así. Express. Buenos días, chicos, estoy aquí con vosotros para hacer un test sobre el tema de mecánica y mantenimiento. Vamos a ver. Bien, vamos a comenzar este test. Comenzamos con la pregunta número 1 que nos dice: ¿es necesario revisar el filtro de aire? Bueno, pensad que ese filtro de aire es para ir limpiando el aire que luego va a entrar en el motor y mezclarse con el carburante y que luego se produzcan las explosiones dentro de las cámaras de compresión, ¿vale? Entonces sí, evidentemente ese filtro tiene que estar limpio para que entre el aire que sea necesario para la mezcla, con lo cual tendremos que ir revisándolo cada vez que nos diga el fabricante y lo tendremos que ir cambiando cada vez que sea necesario. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice: ¿los bornes de la batería deben mantenerse limpios? Vale, los bornes de las baterías son los puntos de contacto, como si fueran los polos de las pilas, ¿vale? Sabéis que tiene la parte de arriba como un botoncito y la parte de abajo lisa. Bien, ahí es donde hace contacto para que la pila nos dé esa electricidad. Y en el caso de la batería es lo mismo, tiene el borne positivo y el negativo. Y ahí es donde se enganchan los cables que luego van a llevar la energía hasta los sistemas del vehículo. Entonces, por supuesto que tienen que estar, tienen que estar bien limpios. Y además suelen estar con grasa o con, lo diré, no me sale, con vaselina, para que no se oxiden esos bornes, no se pongan feos y sirvan siempre durante toda la vida de la batería, ¿vale? Pregunta número 3. Cuando una batería necesita líquido, ¿qué líquido se debe poner? Bien, tenemos baterías con mantenimiento y tenemos baterías sin mantenimiento. En las baterías sin mantenimiento, es decir, en todas, tenemos que vigilar que estén bien sujetas, que los cables estén bien puestos, que los bornes estén bien limpios, tengan vaselina o grasa. Eso hay que hacerlo en todas. Lo que sucede es que tenemos baterías con mantenimiento en las que además tenemos que vigilar el líquido que hay en su interior, al que vamos a llamar electrolito, ¿vale? Cuando quitemos el taponcito de la batería, tenemos que fijarnos en el interior cómo las placas metálicas que están en el interior de la batería están completamente sumergidas en ese líquido. Y si no es así, que ahí viene la parte de la pregunta, lo que añadiremos en la batería es solamente agua destilada, ¿vale? Pregunta número 4. ¿Es conveniente hacer una revisión exhaustiva del estado del vehículo si el humo que despide por el tubo de escape es de color negro? Bien, sobre el humo que sale por el tubo de escape. Casi no se tiene que ver, ¿eh? Es verdad que cuando el vehículo envejece un poco se ve un poco más, pero prácticamente no se tiene que ver el humo que sale por el tubo de escape. Cuando es muy oscuro, suele ser o bien porque hay una mala combustión de ese gasoil o de esa gasolina que estamos utilizando, o a veces también porque el filtro de aire está sucio y lo que hace el motor es absorber más combustible, quemar más combustible, y eso hace que el humo sea más oscuro, ¿vale? En el caso de que el humo sea azulado, sería porque se está quemando aceite, tenemos alguna fuga de aceite al interior del motor, y si es blanco, el humo que sale por el tubo de escape, se está quemando el líquido refrigerante, así que sería una fuga de líquido refrigerante, ¿vale? Sigamos, pregunta número 5. ¿Las lámparas del automóvil deben sustituirse cuando tenemos que cambiar las bombillas de un vehículo, de las bombillas de las luces de un vehículo? Pues en cuanto disminuya su intensidad luminosa, no es necesario que simplemente dejen de funcionar. Es que si tú ves que los faros que llevas no alumbran lo que alumbraban antes, pues eso significa que la bombilla está perdiendo potencia, habrá que cambiarla, ¿vale? La pregunta número 6. El nivel de aceite del motor, ¿cómo se debe comprobar? Bien, aquí también a veces os hacéis un poquito de un lío y os explico. Si queremos comprobar el nivel de aceite, el aceite tiene que estar en el depósito. Pero si el motor está caliente, porque lo acabamos de apagar, el aceite está desperdigado por todo el motor, porque lo acabamos de apagar y el aceite está por todo el motor, recubriendo las partes que sean móviles. Bien, entonces habrá que esperar un ratito a que se enfríe para que ese aceite vuelva al depósito y con la varilla podamos medir a ver si tenemos el aceite necesario. Así que lo mejor es en parado, con el motor apagado y frío.
Pero cuidado que para hacer el cambio de aceite es con el motor apagado pero caliente, porque el aceite caliente es mucho más líquido, no es viscoso y es más fácil de sacar de dentro del depósito, ¿vale? Pregunta número 7. El filtro de aceite, ¿cuándo hay que cambiarlo? El filtro de aceite lo que hace es ir limpiando las impurezas que puede haber en ese aceite. A medida que el aceite va pasando por el motor y otra vez, pues va cogiendo suciedad que pueda haber por ahí y si no cambiamos el aceite al final se puede entaponar la bomba, por ejemplo, y no tendrá suficiente presión, con lo cual habrá que cambiarlo cuando lo indique el manual del vehículo, cuando lo indique el fabricante. Pregunta número 8. ¿Qué debe hacer con el aceite usado del vehículo? ¿Lo podemos echar por el desagüe? ¿Por una alcantarilla? No. Es súper contaminante, ¿vale? Nos dicen que entregarlo en un contenedor de recuperación de aceite. Normalmente hay contenedores de este tipo para aceite usado en los puntos limpios, en los puntos verdes, ¿vale? De reciclaje. Pues habrá que llevarlo a uno de estos lugares, ¿ok? Pregunta número 9. ¿Cuál es la misión principal del líquido refrigerante? Bueno, el líquido refrigerante lo que hace es enfriar el motor cuando sube demasiado de temperatura, ¿vale? Es verdad que al principio el sistema de refrigeración del motor, cuando el motor empieza a funcionar, no se enciende porque el motor está frío. Cuando el sistema detecta que hay mucho calor en el motor, es cuando entra en funcionamiento para intentar evacuar todo el calor que sobre y mantener una temperatura adecuada para el funcionamiento de ese motor, ¿vale? Pregunta número 10. ¿Las ruedas motrices cuáles son? Bien, os pueden hablar de las ruedas motrices, de las ruedas directrices. Las ruedas motrices son las ruedas que reciben la fuerza del motor para moverse. En los vehículos que vemos habitualmente por la calle, en la mayoría de ellos, suelen tener tracción delantera, suelen ser vehículos de tracción, así que las ruedas motrices son las de delante. ¿Y por qué las de delante y no las de atrás? Hay vehículos que tienen tracción trasera, que son vehículos de propulsión, pero es más raro, porque a un fabricante le es más cómodo y más barato llevar la fuerza del motor a las ruedas de adelante, porque las ruedas de adelante están mucho más cerca del motor, el recorrido es más pequeño, ¿vale? Entonces es más sencillo y por eso la mayoría de ellos son de tracción, donde las ruedas, como he dicho, motrices, que son las ruedas que se mueven por la fuerza del motor, son las delanteras, ¿vale? Pregunta número 11. A baja velocidad, la dirección asistida progresiva, ¿qué hace? Bien, dirección asistida progresiva. Esto de progresiva lo que nos indica es que va cambiando la dureza de la dirección en según qué momentos. Cuando el coche está parado o va muy lento, ¿qué vamos a hacer nosotros? Probablemente un giro, por eso hemos bajado la velocidad. Un estacionamiento también podría ser. En esos casos nos interesa que el volante esté bastante blandito, porque vamos a tener que manipularlo mucho, ¿vale? Entonces, lo que hace la dirección asistida progresiva es a menos velocidad, más suave, más blandita está esa dirección para que tengamos que hacer menos esfuerzo. A mayor velocidad, la dirección se endurece para que si tú vas a alta velocidad no puedas mover bruscamente el volante sin tener que hacer fuerza. Claro, que si la haces también se va a mover, ¿vale? Pregunta número 12. ¿Es recomendable revisar la dirección del vehículo? ¿Cuándo? Bueno, realmente la dirección de un vehículo, va a estar bastante tiempo sin necesidad que la revisemos prácticamente. Pero nosotros lo que haremos será cuando veamos alguna situación donde el vehículo no se comporta con normalidad, o bien porque el vehículo cuando soltamos un poquito el volante siempre se va hacia el mismo lado, o porque vibra mucho el volante a alta velocidad. En esos casos será cuando tengamos que revisar esa dirección, cuando notemos un comportamiento distinto al normal. Pero de forma habitual, pues no se suele comprobar gran cosa, ¿vale? Pregunta número 13. Si la amortiguación está en malas condiciones, al frenar, ¿qué va a pasar?
Bueno, los amortiguadores lo que hacen es mantener la carrocería del vehículo bastante estable, para que no haya demasiados movimientos, ni hacia los lados, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Entonces, si tú aceleras, el vehículo tiende a irse para atrás, pero prácticamente no se tiene que notar, porque esa amortiguación te tiene que sujetar para que casi no se mueva el habitáculo. Si tú giras a un lado al otro, hombre, siempre vas a notar un poquito, pero tiene que ser algo muy suave. Y cuando se frena, la carrocería tiende a irse hacia adelante, a agacharse. Si cuando frenamos el vehículo hace esto, ¿vale? Y se nota que el morrito del coche se agacha mucho, es que la amortiguación hay que revisarla y probablemente cambiar alguna parte, ¿vale? Pregunta número 14. La amortiguación en malas condiciones hace que al frenar el vehículo se incline hacia adelante, como hemos dicho, ¿eh? Al frenar el vehículo se va hacia adelante y agacha el morrito. Pregunta número 15. ¿Puede perder el control del vehículo si circula con los amortiguadores en mal estado? Vale. Hemos dicho que cuando giramos a un lado al otro siempre se va a notar un poquito que estamos girando, pero la carrocería se mantendrá bastante estable si el amortiguador está en buen estado. Si está en mal estado, la carrocería se va a inclinar mucho hacia los lados y eso puede hacer que los pesos no queden bien repartidos a la hora de hacer giros y sí, podamos perder fácilmente el control de nuestro vehículo, ¿eh? Pregunta número 16. ¿Un amortiguador en malas condiciones qué consecuencias puede tener? Bueno, pensad que lo que hacemos con la amortiguación es, lo que os he dicho, estabilizar la carrocería, que se mueva lo menos posible, para que si hay baches, si hay resaltos, giros, frenazos, la carrocería se mantenga lo más estable posible. Ahora, si nosotros tenemos el habitáculo que se mueve mucho, imaginaos que sea por la noche, encendemos las luces y vamos a ver cómo las luces se van moviendo por todos lados. Entonces, lo que nos dice la respuesta A, que las luces oscilan durante la marcha y pueden deslumbrar, ¿eh? Como se van moviendo hacia arriba y hacia abajo, pues pueden deslumbrar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿vale? Pregunta número 17. Una correcta suspensión del vehículo sirve para mantener el vehículo siempre en contacto con el suelo, porque está apretando las ruedas, los neumáticos contra el suelo, para que en todo momento estemos en contacto y agarrados a él, ¿vale? Pregunta número 18. Si los amortiguadores están defectuosos, bueno, si los amortiguadores están defectuosos, como el reparto de masas, de fuerzas no es correcto, probablemente el vehículo necesite más metros para detenerse. Así que lo más probable es que aumente la distancia de frenado, ¿vale? Necesitaremos más metros para detener el vehículo. Pregunta número 19. Cuando los neumáticos del vehículo se desgastan irregularmente, pueden ser diferentes motivos. Pues claro, irregularmente puede ser que se gasten más por un lado, por el otro, por los bordes, más por el centro. Bueno, tendríamos que ver a ver exactamente cómo se están desgastando. Pero una de las cosas que puede hacer principalmente que se desgasten de forma irregular los neumáticos es que la suspensión y la amortiguación estén en malas condiciones, ¿vale? En ese caso muchas veces lo que se nota es como si hubiese manchas o topos en la banda de rodamiento del neumático, ¿vale? Pregunta número 20. Para el buen mantenimiento del sistema de frenos, ¿qué debemos de hacer? Una de las cosas principales es revisar que tengamos el líquido de frenos necesario. Porque este líquido es el que cuando nosotros pisamos el pedal del freno, nosotros con el pedal estamos empujando por un tubito ese líquido y ese líquido es el que se encarga de apretar todos los sistemas de frenado, ¿vale? Las pinzas donde van las pastillas. Entonces, si no tuviésemos suficiente líquido de frenado, vamos a tener que pisar más o incluso no será suficiente para poder frenar y detenernos del todo, ¿eh? Hay que revisar que no tengamos fugas para que funcione perfectamente el sistema de frenado. Pregunta número 21. Se observa que en el momento de pisar el pedal del freno, este no actúa con eficacia, puede ser debido, lo que hemos dicho, piso, pero necesito pisar más fuerte de lo normal, el recorrido es más largo, es porque me falta líquido de frenos, ¿vale? Pregunta número 22. Si el pedal de freno tiene un tacto esponjoso, vale, imaginaros que pisáis el pedal del freno
y lo que sentís es como si estuvierais pisando un globo. Eso es el tacto esponjoso, ¿vale? ¿Por qué puede suceder? Probablemente porque en el sistema hidráulico del freno haya aire, ¿vale? Se ha formado burbujas de aire y cuando pisamos, no pisamos solo el líquido, sino también ese aire y es lo que notamos, ¿ok? Pregunta número 23. ¿Es necesario revisar con frecuencia el nivel de líquido de frenos? Sí, nos lo han dicho en unas preguntas anteriores, ¿eh? Sí, y sustituirlo completamente en los plazos indicados por el fabricante. Pero es que eso como cualquier líquido del vehículo, ¿vale? Tenemos que ir mirando si el fabricante nos indica que hay que cambiar, por ejemplo, el aceite, si hay que cambiar el líquido de frenos, si hay que cambiar los filtros y hacer caso en los kilómetros que nos va diciendo que lo vayamos cambiando, ¿vale? Pregunta número 24. ¿Hay que revisar periódicamente el estado de las pastillas y los discos de freno? Sí, también, porque las pastillas es una parte del sistema de frenado de desgaste, se va gastando con el uso. Entonces yo tengo que ir revisando cuando me toca hacer el cambio. ¿Qué sucede? Que si no lo voy revisando y algún día, cuando yo freno, empiezo a escuchar como un chirrido, que seguro que lo habéis escuchado cuando algún vehículo frena, eso es que las pastillas ya están muy gastadas, es probable que el portapastillas ya esté rozando con el disco de freno y si la parte metálica roza con el disco cuando frenamos, ese disco se va a rayar. Y cuando tengamos que hacer el cambio de las pastillas, que digamos, uy, pues sí, tengo que cambiarlas, probablemente el mecánico al que vayáis os diga, pues has tardado mucho en cambiar las pastillas y como has tardado tanto, has rayado el disco. Así que te tengo que cambiar los discos también, ¿vale? Y te va a salir más caro. Al final, por esperar, lo único que pasa es que el mantenimiento o el arreglo sale mucho más caro, ¿vale? Pregunta número 25. Si conduce una motocicleta y la calzada está mojada, ¿es necesario incrementar la presión de inflado de los neumáticos por encima de la recomendada por el fabricante? No, ya que una mayor presión de inflado no contribuye a aumentar la seguridad de circulación. La banda de rodamiento es la que es, ¿vale? En un neumático de una motocicleta, si tú lo hinchas más, lo único que va a pasar es que ese neumático está más duro y que cuando encuentres irregularidades del terreno como un bache, notes el golpe más duro, pero en cuanto al agarre al suelo, no va a cambiar, ¿vale? Entonces no tiene sentido hincharlas más las ruedas. Pregunta número 26. ¿Cada cuánto tiempo debe controlar la presión de los neumáticos de un vehículo? 1 o 2 veces al mes con los neumáticos en frío. Vale. Yo os propongo, por ejemplo, pues una semana sí, una semana no. Esta semana no lo miro, la semana que viene sí. Ahora, si yo veo que creo que hay algún neumático que tiene menos aire del normal, iré a comprobarlo, ¿vale? ¿Y por qué nos dicen lo de los neumáticos en frío? En frío significa con el vehículo que no se haya movido, que se haya movido 3, 4 kilómetros, como mucho, la gasolinera que tengáis más cerquita, ¿vale? Porque cuando los neumáticos se calientan, el aire que está dentro también se calienta y cambia de presión, ¿vale? Con lo cual, cuando miréis la presión, a lo mejor os asustáis y decís, pero si no es la presión que toca, la vais a cambiar cuando a lo mejor no deberíais, porque lo que ha pasado es que ese aire se ha calentado, ¿vale? Pregunta número 27. ¿Qué elemento del vehículo es importante revisar con más frecuencia los neumáticos? 1 y 1000 veces, y si me veis en los directos vais a saber que os lo digo muchas veces, los neumáticos son los culpables de más accidentes que el resto del vehículo en conjunto, ¿vale? Fallan más veces los neumáticos que el resto del coche. Entonces, los neumáticos es lo que más tenemos que tener revisados y más frecuentemente hay que ir haciendo los cambios para que funcionen perfectamente y no se agarren bien al suelo, no se deshinchen porque tienen algún corte, alguna zona quebradiza, etcétera, ¿vale? Además envejecen, ¿vale? Pueden envejecer porque a lo mejor hemos pisado líquido refrigerante por ahí, entonces la goma pues se envejece más rápido, por eso tenemos que ir vigilándolo siempre, ¿eh? Pregunta número 28. ¿Es conveniente revisar con frecuencia el estado de los neumáticos? Lo acabamos de hablar en la pregunta anterior. Sí, claro que sí. Con el fin de que no se ponga en riesgo la seguridad de la circulación. Pregunta número 29. Si la rueda de repuesto es igual al resto de las ruedas de nuestro vehículo, ¿qué presión de inflado debe llevar? Bueno, cuando veamos la presión de inflado que nos indica el fabricante, vais a ver que el fabricante nos va a dar un baremo de presión. A lo mejor os dice, pues está bien las ruedas
entre 2,2 y 2,4. Dentro de ese baremo está bien. Ok. Lo que haremos es que la rueda de repuesto, si es del mismo tamaño que las del resto de ruedas, la llevaremos a la máxima presión recomendada por el fabricante. Nunca superar la presión indicada por el fabricante, ¿eh? Pero sí al máximo. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a estar ahí 1 año, 2 años en el maletero o donde la tengamos sin usarse y el día que la vayamos a usar queremos que esté en perfecto estado, ¿a qué sí? Claro, pues entonces lo que hacemos es llenarla al máximo de lo que nos indica el fabricante y si en ese tiempo ha perdido un poquito de aire, que todavía tenga la presión suficiente para que la podamos usar, ¿ok? Pregunta número 30 y con ella terminamos. ¿A qué presión de inflado se deben llevar los neumáticos de un vehículo? Nos dice que a la recomendada, en cada caso por el fabricante del vehículo. ¿Es que yo la quiero poner más, los neumáticos más duros? Pues no, ¿por qué? Pues porque cualquier cosita que te encuentres con el camino, un bache, una piedra, puede hacer que ese neumático reviente, ¿eh? Tenemos que hacer caso a las indicaciones del fabricante siempre. Él es el que fabrica el vehículo y es el que sabe cómo tiene que funcionar a la perfección. Por eso debemos seguir sus indicaciones, ¿vale? Pues hasta aquí, chicos, el tema de mecánica y mantenimiento con este test. Nos vemos en otro vídeo.